otro importante. Lo hemos visto este corte. Primer tema. No, este corte, oye. Este semestre. En Emana. Pero hablando como estudiante de fisiología, no puedo hablar de limpiar la sangre. El hecho cloro y desinfectante, ajá, por la hematopoiesis, ¿por qué? Por la hormona de la eritropoietina. Entonces encontramos expresión de la producción de desechos, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, esa no me la dijeron, regulación de la presión arterial, que la dijeron, regulación del equilibrio de ácido-base, regulación de la producción de eritrocitos por parte de la eritropoietina, regulación de la formación de la 1,25 dihidroxivitamina D3, de no es donde se activa esa vitamina. Ya vieron vitamina D. ¿La están viendo? Funciona la vitamina D. No llegamos Hay muchas opciones, acciones de la vitamina D. Una de las más importantes que está siendo estudiada no solamente que interviene en la absorción y la reabsorción del calcio, sino que también a nivel inmunológico, a nivel de la formación de proteínas intercelulares para mantener la impermeabilidad intestinal, esas uniones entre células, entre los enterocitos, interviene la vitamina D a nivel inmunológico, un fin de cosas que se han descubierto de la vitamina D y que no era solamente a nivel del metabolismo de calcio. Síntesis de glucosa por medio de la gluconeógenesis. El manejo de los líquidos corporales. ¿Cuánto creen ustedes que nosotros tenemos un volumen sanguíneo? 7 litros. No, tenemos menos. 5. En promedio entre 4.5 y 4.7 en las mujeres y 5 en el hombre. Tenemos eso a nivel de sangre, pero podemos ver que hay mucho más a nivel de, yo creo que es más cantidad. El riñón se encarga también de mantener un equilibrio a nivel de los líquidos, ¿verdad? Debe haber un equilibrio entre lo que ingresa y lo que también se va a excretar. Y no solamente por vía renal se va a excretar líquido. ¿Por qué otras vías se excreta líquido? Por el sudor. ¿Por qué más? Por las evacuaciones, por la respiración, si hay diarrea va a haber un aumento de la pérdida de líquido también. Entonces, los ingresos de agua diarios los podemos entonces tener en cuanto a la ingesta de líquidos que estamos teniendo, pero también aquella agua que se está generando por efectos del metabolismo, porque hay muchas reacciones metabólicas que generan en su producción agua. Bueno, la ingesta de agua varía según el clima, hábitos y grado de ejercicio físico que se realiza. Me da risa muchas veces cuando tú estás en consulta que agarras y le preguntas a la persona: ¿y cuánto en promedio tomas de agua? Yo tomo bastante agua. ¿Cuánto? Como un litro. Y tú dices, y que es poco, que es mucho más. Y eso, sobre todo cuando uno ve niños, te dicen, no, en la cara tú estás tomando agua. ¿Y cuánto tomas? Bueno, él se toma como esto de agua. Y tú dices, oye, con razón tienes estreñimiento. No hidratas esa vez. Esas son las anécdotas de consulta que ustedes cuando vean a sus pacientes van a tener muchísimo. Tenemos unas pérdidas importantes de agua, como decíamos. Hay unas pérdidas insensibles que son alrededor de 700 mililitros
A nivel de piel, por la sudoración, por la transpiración. A nivel de los pulmones, por la respiración. ¿Ustedes quién sube el labio? ¿Hasta dónde han subido? ¿Cuál es lo máximo? Hasta poco. Lo que pasa es que hacia allá no se ve, por el clima no se ve tanto, pero cuando uno sube hacia Pico Oriental, Pico Naiguatá, es impresionante cómo ves a las personas ya a cierta altura, que ves cómo sale el vapor del cuerpo de la persona. O sea, y está haciendo frío, pero tú estás ahí, parece una cafetera. Eso es vapor de agua que está saliendo. Pérdida por sudor, pérdida de agua por las heces, que es alrededor de 100 mililitros cada una, y pérdida de agua por orina, que es alrededor de unos 1400 mililitros. Tenemos una pérdida total de agua de 2300 mililitros en promedio, ¿verdad? Que hay que reponer. Y muchas veces de esto se basa un poco en la ingesta de agua que uno le recomienda a la persona. Claro, hay muchas otras formas, hay fórmulas para calcular el requerimiento hídrico de la persona. Una de las más básicas es un cc o un mililitro por kilocaloría. Entonces, si en promedio la población venezolana consume unas 2000 kilocalorías, eso se traduce a 2 litros de agua. Y eso se traduce a 8 vasos de agua al día. De ahí más o menos viene la recomendación de por lo menos tomar 8 vasos de agua al día. Como decía anteriormente, una diarrea severa puede poner en riesgo la vida del sujeto debido a la pérdida de grandes cantidades de líquido, además de electrolitos. Yo siempre recomiendo a mis pacientes, si tienes diarrea, por cada evacuación líquida que tengas, toma un vaso de suero oral. ¿Por qué no agua? Porque estamos perdiendo no solamente agua, sino también electrolitos. Muchas veces la persona agarra y te describe, tiene diarrea y se siente débil, se siente mareada. He tenido casos que se han desmayado en el baño. ¿Por qué? Por deshidratación. No es solamente agua, hay que reponer también electrolitos. Cuando ustedes agarran y bueno, después del parcial de fisiología le fue bien o le fue mal, entonces se echan una pea el viernes, el último día, acá día 4 de agosto, y vienen las vacaciones, entonces ustedes se van a rumbear el lunes, el martes, el sábado ya tienen trastornos gastrointestinales por la irritación propia del alcohol, en diarrea, pero además están deshidratadísimos porque tomaron todo lo que quisieron menos agua. Y tomaron una discoteca, lo que consumen es así. No, yo tomo agua. Yo tomo agua. Yo también. Pero siempre llévense su botella de agua. No saben si le coloco una pastillita ahí. Si ustedes ven que empiezan a echar agua, váyanse a su casa sola. O sea, no que sola, pero no pueden comprar un acompañamiento. Porque todos esos síntomas que se dan por deshidratación, y no solamente agua, electrolitos también. Además, siempre en una fiesta, si ustedes se van a echar su palo, coman. Ahí no van a acordar, ay, ¿de qué? Ay, pero es que estoy a dieta y no voy a comprar nada con grasa. No, coman grasas, porque eso va a inhibir la absorción de la alcohol. Que si tomar leche antes de tomar, no, eso no va a servir. De tomar aceite antes, tampoco. O sea, la experiencia habla. Pero si coman su pequeño, su chupetica de pollo, coman grasa. ¿De acuerdo? Ok. En nuestro cuerpo tenemos entonces distintos compartimientos en donde vamos a encontrar líquidos. ¿Dónde? En primer lugar, el plasma. Tenemos alrededor de 3 litros de agua contenido solamente en el plasma. A nivel de los líquidos intersticiales, tenemos alrededor de 11 litros de agua. Y del líquido intracelular, nada más y nada menos que 28 litros de agua. Vemos que es bastante la cantidad de agua que tenemos en nuestro organismo.
Por eso muchas veces escuchamos que más del 60%, 65% de nuestro peso corporal es en base a agua. Si uno se va al metabolismo y hace estas dietas a nivel cetogénica, dietas intermitentes o dietas muy restrictivas, hay una pérdida elevada de agua de todos estos compartimientos, sobre todo a nivel intersticial. Y muchas veces las personas agarran y dicen, o esa propaganda de que pierda 10 kilos en una semana. Agua es lo que está perdiendo, no está perdiendo grasas. Ustedes ya saben de metabolismo, no van a perder grasa. ¿Qué es lo primero que van a perder? Aparte de agua, músculo. Eso no, porque el músculo no. El agua va acompañada siempre de sodio. A donde vaya el sodio, va el agua, a donde vaya el agua, va el sodio. Uno de los electrolitos en mayor cantidad de nuestro organismo va a ser el sodio, porque la molaridad se mide en cuanto a las concentraciones de sodio en los líquidos corporales. Hablamos de hipernatremia cuando hay un exceso de sodio, o una hiponatremia cuando hay una deficiencia de sodio en la sangre. ¿De acuerdo? La molaridad del plasma corregida según sus componentes es de 282 miliosmoles. Uno dirá, bueno, ¿para qué es tan importante conocer la molaridad del plasma? Porque cuando nosotros vayamos a la parte clínica y vamos a trabajar la parte de nutrición parenteral, que es la nutrición vía endovenoso, bien sea por una vía periférica o una vía central, directamente a la subclavia, necesitamos cuidar la molaridad de la fórmula que estamos administrando para no causar un daño. Si voy a dar más de 282 miliomoles, más de 300 miliomoles, una solución, no la puedo pasar por una vía periférica, sino que tiene que ser por una vía central donde el vaso sanguíneo sea de mayor calidad. Bueno, eso se van a acordar cuando vean ya en dietoterapia y esas cosas. Porque yo puedo tener una hipernatremia, puedo tenerla por una pérdida de agua. Si yo pierdo agua, se mantienen las concentraciones de sodio, ¿verdad? Y mientras más agua pierda, más está concentrado. Entonces tengo una hipernatremia. O tengo las mismas concentraciones, o hay un exceso de sodio. Tengo las mismas concentraciones de agua, pero aumenta la cantidad de sodio, ¿verdad? En términos generales, aumento de sodio, o aumento de las concentraciones de sodio, hipernatremia. Todo eso se lo saben, todo lo que termina en anemia es de sangre. ¿No te lo sabías? Okay. Yo recuerdo que eso siempre el prefijo, los sufijos a nivel de salud, siempre es para que ustedes puedan agarrar y asociar el término. Y si son echadores de broma, siempre salen chistes y palabras nuevas al utilizar. Y hiponatremia, ¿por qué puedo tener una hiponatremia? Porque hay un exceso de agua que diluye ese sodio, manteniendo las mismas concentraciones de sodio, obviamente, ¿verdad? Un exceso de agua me da una disminución de las concentraciones de sodio, una hiponatremia. O una pérdida de sodio, de ese sodio como tal, entonces me genera la hiponatremia. Entrando ya en materia del riñón, vemos que el riñón está constituido por una serie de, a nivel anatómico, una serie de vasos sanguíneos importantes, como las arterias renales, las venas renales, ¿verdad? Están ubicados a nivel retroperitoneal, etc. La ubicación anatómica, todas esas cosas, no me voy a detener en eso. El riñón, como todo el sistema renal, ¿verdad?,
implica tanto los riñones como las arterias, y aunque nosotros no lo tomamos en cuenta, también a nivel lo que es la vejiga urinaria, los uréteres, la uretra, etc. A nivel de las especialidades médicas, siempre vemos que está el nefrólogo, que se encarga del riñón como tal, y está el urólogo, que se encarga de las vías urinarias. Todo lo que ya sale después de, o sea, todas las vías luego de ese riñón. Pero el riñón es nefrólogo. El riñón va a estar constituido por una corteza, por una médula, tenemos la cápsula, cálices menores, cálices mayores, está la pelvis plenaria, está la salida del túbulo de salida, que sería el uréter. Encontramos ya, estudiando más a fondo lo que es el parénquima del riñón, que vamos a encontrar la unidad funcional del riñón. ¿Cuál es? La nefrona. ¿Cómo está constituida la nefrona? ¿Recuerdan histología? No. Nada de histología. Poquito. Ese fue el último corte de formato de batalla. Y ya andaba llena de oro. Ok. ¿Quiénes estaban? Y cuando hubo las elecciones de la universidad me encontré que era el profesor de histologista. A veces yo no tengo conflicto, se me olvida. Sí, entonces digo, oye, yo creía que yo estaba dando clases, entonces me dice, oye, yo me jubilé. Digo, con razón, hay tanta deficiencia de histología. Yo siempre me pregunto algo de histología y no sabe nada. Pero bueno, no sé cómo dan las clases a otros profesores. Yo hablo de él porque de verdad me dio clases a mí y de otros profesores excelentes. De verdad, excelentes. Ok, la nefrona, si pueden ver un poco a nivel de la imagen, está una estructura amarilla que sería los túbulos, el glomérulo, pero también hay unas estructuras paralelas, azules y rojas, que representan los vasos sanguíneos. Si ven que hay unas estructuras, que eso va a ser importante después, cuando lo estudiemos, que están forman de U, la estructura del vaso sanguíneo. ¿Lo ven? Sobre todo en la imagen izquierda. Imagen derecha. Las ACN forman parte del tubo. Esa azul que baja y la roja que sube. ¿Okay? O la arteria que baja y la vena que sube. Que la arteria renal, la vena renal, tenemos los túbulos, pero la disposición del sistema circulatorio arropa estos túbulos renales y está en forma de U. Eso lo vamos a ver más adelante porque fisiológicamente está así. Lo que quiero que vean es, no sé si logran incluso aquí identificar que hay unas flechitas. ¿Las ven? Sí. Unas bajan y las otras suben. Quédense con esa información. Bueno, ¿cómo está constituida el glomérulo? Que es la parte principal o inicial de la nefrona. Está constituida por una arteriola aferente. ¿Qué quiere decir aferente? ¿Qué? Que entra, que sale, que sale, que entra. Y una eferente que sale. ¿De acuerdo? Entonces una arteriola que entra hacia el glomérulo y otra arteriola que sale del glomérulo. Wow. ¿Se comprende? Arriba está la eferente y abajo está la eferente. Dentro hay una red capilar, ¿verdad? Entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, que están envueltas en una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Y luego vienen ya las funciones hacia los túbulos renales. Tenemos también una estructura que arropa hacia la arteriola aferente, un poco de la eferente, que es la mácula densa, donde vamos a encontrar el aparato de uso argumental, que es importante para
para todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Perfecto. Esta red capilar, una red capilar muy precisa en cuanto a su estructura e incluso la estructura que se llama barrera de filtración glomerular, ¿verdad? Porque se encarga de filtrar, obviamente, todos los elementos de la sangre, del plasma, y glomerular pues se encuentra en el glomérulo. Está constituida por unas fenestraciones, que son unos poros de un tamaño específico, ¿verdad? En donde evita que cualquier molécula de mayor tamaño pueda pasar. Una membrana basal que está constituida por filamentos de colágeno y fibrilla de proteoglucanos que tienen una carga negativa, ¿verdad? Para evitar que cualquier otro elemento o molécula con cargas negativas puedan entonces pasar. Cargas negativas con cargas negativas, ¿qué va a pasar? Repelen. Bueno, y unas células epiteliales que arropan también ese capilar y esas fenestraciones que se llaman podocitos. Bueno, todas estas estructuras forman la barrera de filtración glomerular. Algún daño en alguna de estas estructuras, ¿verdad?, de estos componentes, hará que la barrera de filtración glomerular no sea tan efectiva, tan específica, ¿verdad?, y que se rompa la permeabilidad y que pueda filtrarse cualquier molécula. ¿Qué moléculas me interesan a mí que no pasen por esa red capilar? Que no se filtren. Las proteínas. Los lípidos están unidos más las proteínas. ¿Qué carga tienen las proteínas? Negativas. Entonces, este colágeno, esta fibrilla de proteoglucano con carga negativa evitan que las proteínas pasen. Por allí no va a pasar, o no debería pasar, proteínas. Si hay un paso de proteínas, hay un daño en la estructura de la barrera de filtración glomerular. Bueno, y ya estamos hablando de patología. Cuando agarré y decían, no, mira, tómate este té porque te vas a orinar la grasa por la orina. Yo siempre le digo a mi paciente, mira, si está orinando la grasa, corre a un nefrólogo porque tienes jodido el riñón. Así es sencillo. ¿De acuerdo? Y la característica es una proteinuria. ¿Qué quiere decir proteinuria? Excreción de proteínas por orina. Una proteinuria se caracteriza por unas orinas espumosas. Ojo, no es que vamos entonces al baño y vi una espuma, ¡coño, no! Yo nefrólogo, me jodí los riñones, voy a entrar en diálisis, trasplante, me muero. O sea, hombre, el trasplante está... Ya no hay trasplante renal actualmente en el país, lamentablemente mucho. La orina espumosa, para que no se asusten, yo siempre me gusta decirlo porque a mí me pasó. Yo cuando estaba estudiando fisiopatología una vez, empiezo en una madrugada, y me da un poquito la espalda, así como la espalda baja. Entonces, claro, me despierto y voy al baño, y entonces orino y veo espuma. Y entonces yo digo que me jodí los riñones. Ya nada, o sea, resulta estar que no, es una espuma. ¿Ustedes han mezclado en algún momento cerveza con refresco? Sí. Es una espuma densa, ¿verdad? Pero que no se quita, una espuma bastante densa. O si ustedes agarran y batan un refresco o una cerveza, esa espuma densa que queda, así es la espuma. No esas burbujas que pueden salir cuando van al baño de orina, que por toque la molécula, o un residuo de jabón de la misma poseta y se genera. ¿Por qué se espuma? Bueno, porque hay pérdida de proteínas, de sales, de lípidos, y entonces se genera. Exactamente. La filtración glomerular tiene tres pasos. Lo que es la filtración, la reabsorción
y la secreción. Para hablar del filtrado glomerular, ese filtrado final sufre entonces una filtración por parte del filtrado, de lo que se está filtrando a nivel de la barrera de filtración, que pasa a los túbulos renales, la reabsorción, todos los elementos que ya yo filtré, muchos de ellos los puedo reabsorber, ¿verdad? Y hay una secreción activa de las paredes de las células de los túbulos renales que secretan sustancias hacia ese líquido. Ese va a ser el líquido final que sufrió filtración, reabsorción y secreción. Composición del filtrado glomerular: elementos del plasma no proteicos y elementos celulares. La mayoría de las sales y las moléculas orgánicas son semejantes a las concentraciones del plasma, a excepción de elementos de bajo peso molecular como el calcio y los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque están unidas a proteínas también. El calcio es muy poco probable que lo veamos, a menos que haya una proteinuria, y él va unido sobre todo a la albúmina. Para estudiar el filtrado glomerular, podemos entonces establecer la tasa de filtrado glomerular, que es el coeficiente de filtración, que es el KF, por la presión de filtración meta, que es alrededor de 170. La tasa de filtrado glomerular es alrededor de 125 mililitros cuando mínimo. En su vez, hablando de manera fisiológica, es de 125 mililitros por minuto su filtrado glomerular. Y esto es importante, este valor, y por eso lo marco en rojo, porque en base a esto nosotros podemos incluso medir la función renal y establecer si hay algún daño o una disminución de esa tasa de filtración glomerular, un daño en la filtración glomerular. Y disminuyendo eso, hay distintos valores que nos van a describir ya una enfermedad renal, un estadio 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 5, en donde el filtrado glomerular es menor a, si no me recuerdo, menor a 10 mililitros o 20, menor a 25 mililitros por hora. Y eso se prácticamente de pruebas químicas, ¿no? Una prueba de orina con ciertos datos que te pueden dar. ¿Cómo la prueba de orina saco la suma de la fuerza hidrostática y osmótica que pone? ¿Cómo? ¿Cómo de una prueba de orina saco eso de la suma de la fuerza hidrostática y osmótica que se pone? No, obviamente no lo vas a sacar y la vas a sacar en la tasa de filtrado directamente. La presión de filtración, el coeficiente de filtración tiene que ver con la cantidad de capilares, de vasos sanguíneos que están funcionantes en el riñón. Al disminuir la irrigación de estos capilares funcionantes, disminuye el KF, el coeficiente de filtración, y si no tengo capilares funcionantes para la filtración, ¿qué va a ocurrir? No hay un filtrado, hay una acumulación. Entonces recibe y disminuye la tasa de filtrado. La presión de filtración neta es la suma de las fuerzas hidrostáticas y corrido-osmóticas que favorecen o se oponen a la filtración a través del capilar. ¿Y quiere decir esto? Que estas presiones van a favorecer o no que se filtre entonces la sal. ¿Qué hablamos acá? ¿Qué son estas presiones? ¿Qué son estas presiones? Todas ellas son las fuerzas de Stark. Las fuerzas de Stark nos explicaban el intercambio de sustancias entre el capilar y el intersticio y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos hablando acá? Simplemente de un intercambio entre las sustancias del capilar y el intersticio. ¿Y el intersticio cuál va a ser? La cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Simplemente que ese líquido, en vez de tener un extremo venoso en ese espacio y reabsorberse, o que pase del intersticio los líquidos hacia las vénulas, ese líquido va a ir a una vía que son los túbulos renales para su proceso.
el aumento del KF aumenta la tasa de filtrado glomerular, mientras que un KF disminuido reduce la tasa de filtrado glomerular. Una reducción del número de capilares glomerulares funcionales afecta negativamente al KF, que es el coeficiente de filtración. Entonces, para que haya intercambio, para que se filtre esa sangre, necesito entonces la fuerza de estaca, que ya la conocemos. ¿De acuerdo? ¿Cómo serán las presiones hidrostáticas en la cápsula en el capilar? La presión hidrostática en el capilar va a ser más alta, ¿verdad? Y la presión hidrostática del intersticio, que en este caso es la cápsula de Bowman, ¿cómo será? Será más baja. Por lo que la filtración se va a dar hacia dónde? Hacia la cápsula. Del capilar hacia la cápsula. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice acá? El aumento de la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman disminuye la tasa de filtración glomerular. Diferencia de presión. Si aumenta la presión en la cápsula de Bowman, tengo líquido en la cápsula de Bowman, no se puede filtrar entonces los líquidos del capilar. ¿De acuerdo? Por la diferencia de presiones hidrostáticas. ¿Por qué habría, qué nos dice el otro enunciado? La disminución de la presión hidrostática aumenta la tasa de filtración glomerular. Eso ya es. ¿Por qué habría un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman que impide filtrar glomerular? Simplemente alguna obstrucción. Si hay alguna obstrucción a nivel de las vías urinarias, ¿verdad? Una limpieza renal, etc., ¿qué hace? Que se vaya acumulando líquido que aumenta la presión hidrostática a nivel de los túbulos, aumenta la cápsula de Bowman y por ende no se puede entonces filtrar los líquidos. Disminuye la tasa de filtrado glomerular. Hay una forma de saturarla y que aumente la presión hidrostática en el glomérulo. A nivel clínico, bueno, es obstruir. Cuando ya existe la obstrucción, obviamente va a fluir el líquido y disminuye la presión hidrostática a nivel de los túbulos y se puede dar líquido. Presión coloidosmótica capilar glomerular. ¿Cómo será la presión coloidosmótica del capilar? Bueno, va a ser menor, ¿verdad? ¿Qué hace ella? Arrastrar líquido, ¿verdad? En este caso hacia la cápsula, hacia el capilar glomerular. ¿Qué nos dice acá? La presión coloidosmótica capilar glomerular depende de la presión coloidosmótica del plano arterial y la fracción